Este es el día 229. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos unidos el don del Espíritu Santo, porque cada uno necesita de la gracia del Espíritu para acoger, comprender, amar y obedecer esta palabra bendita que Dios nos ha concedido. Hoy leeremos textos del libro de los Macabeos. Iniciaremos la lectura del libro del Cantar de los Cantares y continuaremos leyendo el Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Macabeos, capítulo 6. Muerte de Antíoco Epifanes. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elimaida, en Persia, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro, corazas y armas que había dejado allí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allá y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró, porque los habitantes de la ciudad estaban alerta. Lo recibieron con las armas en la mano y tuvo que emprender la fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia. Los ejércitos que invadieron el territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado allí con un poderoso ejército, tuvo que ceder el terreno a los judíos. Estos se han reforzado con armas y hombres, sin contar todo lo que han quitado a las columnas que han derrotado. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el altar de Jerusalén. Rodearon de altas murallas igual que antes su lugar santo, y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de estas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena, porque las cosas no se habían dado como lo quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez en una profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño, les dijo, ha huido de mis ojos y mi corazón está repleto de inquietud. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia he llegado? ¿Cómo he llegado a caer en una tal depresión? Yo, que era bueno y que era querido cuando era poderoso. Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de todos los objetos de plata y oro que allí había, y de cuando mandé a mis hombres para que acabaran, sin haber motivo, con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de las desgracias que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña. Mandó llamar a Filipo, uno de sus amigos, y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo, para que cuidara de la educación y de la manutención de su hijo Antíoco hasta que éste ascendiera al trono. El rey Antíoco murió en ese lugar el año 149. Al enterarse de su muerte, Lisias nombró como sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Eupator.
La expedición de Antíoco V. Los defensores de la ciudadela bloqueaban a Israel alrededor del templo. Se aprovechaban de cualquier circunstancia para provocar daño y era un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos y convocó a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron todos y empezaron el sitio de la ciudadela el año 150. Construyeron torres y máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adhirieron israelitas impíos y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿Hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros nos declaramos a favor de tu padre. Obedecimos sus órdenes y observamos sus decretos. Y por eso nos asedia la gente de nuestro pueblo y nos ponen en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes. Pero no solo les ha dado con nosotros, sino también con tus territorios. Actualmente están sitiando la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella y fortificaron el templo y Bet-Sur. Si no tomas la delantera, harán mucho más daño aún y ya no podrás detenerlos. El rey se enojó mucho al oír todo eso. Reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes. Les llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron por Idumea y sitiaron Bet-Sur con sus máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientemente. Combate de Bet-Zacarías. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-Zacarías frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy temprano, el rey condujo a sus tropas muy entusiasmadas por los caminos de Bet-Zacarías, donde tomaron posiciones para el combate. Tocaron la trompeta, pusieron bajo los ojos de los elefantes jugo de uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante había filas de 1,000 hombres con corazas de hierro y cascos de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 de entre los mejores hombres de a caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban a todas partes sin apartarse nunca de él. En cada elefante servía como defensa una sólida torre de madera que iba sujeta con cinchas en la que iban 3 guerreros que combatían sobre el lomo del elefante, fuera de su conductor. El resto de la caballería había sido distribuida por el rey en los 2 lados del ejército, para combatir al enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y de bronce, los cerros se iluminaron y resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y la otra, al pie, avanzaban en formación regular y bien ordenada. Bastaba con oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaban entre sí para sentirse lleno de espanto. En realidad era un ejército grande y poderoso. A pesar de eso, Judas y sus hombres se lanzaron al combate y cayeron 600 hombres del ejército del rey,
Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a uno de los elefantes que llevaba arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que el rey iba en él. Sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente, corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaban a su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Al percatarse los judíos de la fuerza del rey y del ardor de sus soldados, le cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla, y el rey declaró el estado de sitio en Judea y el cerro Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo el sitio, ya que era el año sabático en que la tierra descansaba. El rey tomó posesión de Bet-Sur e instaló allí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres y sus máquinas de asalto, con sus máquinas para lanzar fuego y rocas, y con las más pequeñas para las flechas y las piedras. Los sitiados, por su parte, instalaron también máquinas contra las de los sitiadores, y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes porque era el año séptimo y además porque los israelitas que habían sido rescatados de los países paganos y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. Quedaban pues solo algunos hombres en el lugar santo, porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Cese de las hostilidades. Fue entonces cuando recibió Lisias noticias de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido, aún en vida, para que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para reinar. Había vuelto de Persia y de Media con las tropas que habían acompañado al rey, y trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisias quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey, a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitándonos. Tenemos pocos víveres y la plaza que asediamos está muy bien fortificada. Mientras tanto nos esperan los asuntos del reino. Hagamos la paz con estos hombres. Hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permitámosles que vivan según sus costumbres como antes. Pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimimos que ellos se rebelaron y llegaron hasta esto. Estas palabras agradaron al rey y a los generales. El rey mandó a unos hombres para ofrecer la paz a los judíos, quienes aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el cerro Sión y vio la inexpugnabilidad de esa plaza, faltó al juramento que había prestado y dio órdenes de destruir toda la muralla. Desde allí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Allí se encontró con que Filipo era dueño de la ciudad y recuperó a la fuerza la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1.
el canto sublime que es el de Salomón. Ella, que me bese con los besos de su boca, tus amores son un vino exquisito, suave es el olor de tus perfumes, y tu nombre, un bálsamo derramado. Por eso se enamoran de ti las jovencitas. Llévame, corramos tras de ti. Llévame, oh Rey, a tu habitación para que nos alegremos y regocijamos y celebremos no el vino, sino tus caricias. ¿Cómo podrían no quererte? Soy morena, pero bonita, hijas de Jerusalén, como las carpas de Kedar, como las carpas de Salomón. No se fijen en que soy morena, el sol fue el que me tostó. Los hijos de mi madre, enojados contra mí, me pusieron a cuidar las viñas. Mi viña yo la había descuidado. Dime, amado de mi alma, ¿a dónde llevas a pastar tu rebaño? ¿Dónde lo llevas a descansar a mediodía? Para que yo no ande como vagabunda detrás de los rebaños de tus compañeros. Coro. Oh la más bella de las mujeres, si no estás consciente de quién eres, sigue las huellas de las ovejas y lleva tus cabritas a pastar junto a las tiendas de los pastores. Él, como yegua uncida al cerro de Faraón, así eres a mis ojos, amada mía. Tus mejillas se ven lindas con esos aros, y tu cuello entre los collares. Te haremos aros de oro con cuentas de plata. Él y ella. Mientras el rey estaba en su aposento, se sentía el olor de mi perfume. Mi amado es para mí bolsita de mirra cuando reposa entre mis pechos. Mi amado es para mí racimo de glicina entre las viñas de Engadí. Oh mi amor, qué bella eres. Qué bella eres con esos ojos de paloma. Amado mío, qué hermoso eres, qué delicioso. Nuestro lecho es solo verdor. Las vigas de nuestra casa son de cedro y su techo de ciprés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 25. Las mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. La comparación del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando,
Una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre los espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: «Escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír». Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: «A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven, y oyendo no comprenden». Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la acogen con alegría, pero no tiene raíz. No creen más que por un tiempo y fallan a la hora de la prueba. La que cayó entre espinos son los que la han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Están tu padre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: «Crucemos a la otra orilla del lago». Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desató una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. «Maestro, Maestro, estamos perdidos». Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: «¿Dónde está su fe?». Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: «¿Quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.